Buenos días, licenciado. Mi nombre es Leslie Esmeralda García Gutiérrez, de cuarto semestre en fisioterapia. Mi nombre es Alberto Daniel Cuxac, igual de cuarto semestre en fisioterapia, y hoy tenemos el gusto de entrevistar al hermano Julio, que él... Pues la verdad soy Julio Mejía Quinn y mi desempeño en la iglesia es ser catequista. Instruyo a los jóvenes y a los niños y también a los adolescentes que necesitan formación. Es que soy catequista de la iglesia aquí de la parroquia Inmaculada Concepción. Pues mucho gusto, nos da un gusto conocerlo y es un placer estar aquí hoy con usted. Y nosotros pues recibimos el curso de Razón y Fe en la universidad, entonces a raíz de todo lo que hemos aprendido y el conocimiento que tenemos ahora, pues han surgido algunas dudas y algunas preguntas, y nos gustaría que usted, como conocedor más de la religión, pues nos ayudara y nos aclarara un poquito de esos temas, ¿verdad? Entonces le voy a dejar el tiempo a mi compañero Alberto con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿quién creó a Dios, el hombre o la ciencia? Pues según nos enseña en la iglesia, pues es Dios, es el creador de todo, es Dios. Pero digamos, para usted, ¿fue el ser humano en su propio conocimiento, en su propia ciencia, o fue el Todopoderoso que ya estaba más que todo creado para usted? Pues en realidad uno como persona siente que en realidad ese creador es admirable, pues él puede hacer lo que el ser humano no entiende. Es Dios. Dios es todopoderoso, para nosotros así lo consideramos. Entonces, ¿usted considera que Dios fue creado a raíz de los hombres o de la ciencia? Dios en sí, la iglesia enseña que no tiene, no tiene principio ni tiene fin. Dios es Dios y Él es eterno. O sea, ya era algo existente. Sí. Es algo que en realidad el conocimiento humano no lo logra entender así como uno quisiera. Pero Dios es Dios y yo creo que en su grandeza, en su inmensidad, todo lo que vemos se lo dice. Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el fundamento sobre el origen de Dios? O sea, usted, como conocedor de la religión, ¿cuál es el fundamento bíblico de la existencia de Dios? ¿Cómo usted puede fundamentar eso? Que Dios existe. Ajá. Sería bueno recordar algo que dice San Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, que dice que en Dios vivimos, en Dios nos vemos y en Dios nos movemos y en Dios existimos. O sea, que es algo que está, que aunque no lo vemos, Dios es. O sea, el origen, pues como repito, el origen que uno tal quisiera entender, le cuesta entender, porque en sí Dios no tiene principio ni tiene fin, pero en realidad no es que Él haya sido creado, sino que Él es creador. Ok. Entonces, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿nos podría explicar más que todo cuál es el pecado original? Pues la iglesia enseña que el pecado original es eso, lo que le llama uno la desobediencia al plan de Dios, a la vida del hombre. Dios te dice, sí, pórtate bien, haz esto, y cuando tú le das la espalda, ese es el pecado. El pecado pues es algo que tú ofendes a Dios y estás pecando, ¿no? Es tu creador, Dios es el papá, entonces hay que obedecerlo, ¿no? Entonces el pecado original ahí está, que fácilmente entenderlo es desobedecer a Dios. Es el primer pecado que se dice que creó el hombre o sí, cometió. ese sería el primer pecado que cometió el hombre. Sencillamente desobedeció a Dios, cayó en la trampa de su soberbia. Está bien. Entonces, el pecado original se puede considerar que es la mentira y la desobediencia, ¿verdad? Porque fue una desobediencia que venía ya desde el cielo y se trasladó a la tierra. Entonces ese sería para usted el pecado original, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta: ¿cree en la existencia de la vida en otros planetas o universos? ¿Usted cree en la vida en otros planetas y otros universos? Sí, se puede creer porque
que, como repito, para Dios ha creado muchas cosas, de que sí existen, que existen. Es real, porque digamos se puede oír ahorita que la ciencia ha avanzado, la tecnología te muestra varias cosas que tú puedes ver que sí hay más ¿cómo vida. se dice? Hay más vida, pues ¿Hay algún pasaje bíblico que confirme esto? Que existe vida en otros planetas. pues solo Así, sería, con por base ejemplo, bíblica. si alguien quiere conocer un poquito que la vida celestial diría, que sería la vida eterna, que muchas veces uno no cree, sería leer mucho el Apocalipsis, porque eso se llama revelación. Se te revela cuántas vidas, cuántas cosas bellas hay. Además de lo, eso es lo más grande, además de lo que tenemos nosotros como seres que hay varias cosas. Entonces sí se puede decir que sí existe vida en otros planetas, porque Dios es grande y ahí sí que no sabemos a qué magnitud, ¿verdad? No tiene límite, es Dios. Ajá, Todo ok. puede. Todo lo puede. Y la siguiente pregunta es, ¿existe una relación entre la fe y la razón? La fe es la creencia de las personas en lo que sienten, y la razón la que utilizamos los humanos para pensar, utilizarla en ciertos aspectos. Se siente que es relacionado con eso, porque es parte del ser humano. Tú razonas y te das cuenta que tu razonamiento te hace entender que sí hay vida, hay Dios, hay esa posibilidad de existencia, pero naturalmente si crees que va a su fe y tu razón. Entonces sí la razón y la fe va de la mano, ya que pues el ser humano lo utiliza todos los días, ¿verdad? Entonces uno razona en tomar buenas y malas decisiones en base a todo, no solo con la religión, sino en nuestro día a día. Decide creer y tomar la decisión en lo que cree. Muy bien, eso sí, es muy cierto. No lo había pensado así, pero sí es muy cierto. La siguiente pregunta sería, ¿qué opina de las personas, pueblos o tribus que desconocen de la existencia de Dios? ¿Serán salvados? ¿Serán salvados? Posiblemente, repito, para Dios no hay nada imposible. El conocimiento del ser humano está en su corazón, y que si tiene pues esa fe, volvemos a eso, si eso tiene fe y cree que Dios te puede, confía en Él, se salva. Aunque la iglesia no se cansa, Él va a los lugares apartados y busca instruir a la gente, siempre. A eso le llamamos nosotros misioneros, que hacen un estilo de vida, se entregan a Dios y van en busca del, pues ahí es precisamente de personas, pueblos o tribus se llama evangelizar. Los pueblos que están más alejados de lo que sería la civilización, la iglesia trata de buscarlos y darles el conocimiento de la palabra de Dios. De la fe. Sí, eso es un deber de la iglesia, porque fue dicho por Jesús que ir por todo el mundo, o sea, en todo, no hay distinción. Predicar el evangelio. Sí, no hay distinción, entonces la iglesia siempre cumple su misión de ir y buscar, y encender a ellos la fe. Entonces, uno de los propósitos de cualquier iglesia siempre es buscar más almas para Dios. Entonces, es por eso que existen los misioneros y todo, ¿verdad? Pero en un dado caso, así como comentaba mi compañero Alberto, hay un lugar donde nunca lleguen ni nada y sea la segunda venida de Dios. ¿Usted cree que ellos por su fe en lo que creían van a ser salvos? Porque al final recordemos también que ellos tienen fe en algo. Entonces, esa sería un poquito más el planteamiento de esa pregunta. Si por fe a lo que ellos creían serán salvos. Porque ellos no estaban equivocados, porque era lo que ellos creían. Entonces, ¿sí serán salvos por la fe que ellos tenían en lo que creían? Porque de por sí la Biblia, el documento de la iglesia relata que el hombre por sí es un ser religioso, siempre busca a Dios. En dado caso no le llegó a tiempo enviar el mensaje directo de Cristo como un centro de salvación, pero si creyeron ellos en una forma
propio, personal de su cultura, y si creían en Dios, naturalmente, Podríamos decir los salva. de que Él se presenta ante esos tribus, esos pueblos, como algo más, pero Él sí sigue siendo lo mismo, porque ellos creen. Es que la cuestión está en tener esa creencia en Dios. Porque también hay que saber que hay personas que creen otras cosas que no es Dios. Entonces ahí sí, pues Dios te va a castigar. Salvo el caso que no conocieron nada, pues entre bien y mal, pero de hecho el ser humano conoce, distingue lo bueno y lo malo. Pero a estas alturas pienso que una parte de culturas que están ya más avanzados en la búsqueda de Dios. Entonces, prácticamente nosotros vamos a ser salvos por fe también. Por fe, claro. Eso es lo que nos da a entender esta pregunta, ¿verdad? Y la respuesta también es que al final somos salvos por fe y no por alguna religión en sí, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta es, ¿existe el final? O sea, ¿quién ¿El final aquí es el infierno? El infierno, creo que decía. ¿Existe el infierno? ¿Quién lo creó? Pues como le digo, la iglesia es muy linda porque te enseña, por ejemplo, que el infierno no existía. Eso se creó porque en el modo uno de los ángeles que se llamaba Luz Bella, dice que se llamaba el ángel que hoy nos conocemos nosotros como diablito, como Satanás, solo que él se reveló. Pero no solo él, sino que dice que atrajo más ángeles a querer luchar contra Dios, o sea, a querer ocupar el lugar de Dios. Entonces viene de que, pues, cuando los condenaron, pues ahí es donde ya hubo un lugar para ellos, que se llama infierno. El infierno es un lugar de tormento, pues, de infelicidad, ¿no? Pero sí, creado para los que es soberbio, pues, rebelde. Más que todo, ¿nos podría explicar cómo lo relata la Biblia, el infierno o ese lugar? En sí la palabra no lo dice, pero sí dice que es un lugar de castigo. Por eso le digo que el que quiere conocer más sobre eso tiene que ir mucho al Apocalipsis, donde menciona el lago de fuego, un lugar de tormento. Entonces sí es un lugar de tormento, porque Jesús, por ejemplo, cuando él vino y predicó, decía él que sí hay un lugar donde, pues, dice él, va a haber rechinar de dientes. Ese es un tenso lugar, ¿no? Difícil. Pero explicaba primero lo que hay que hacer como buen seguidor de él, portarse bien, seguir el buen camino, y el que no lo hace, pues naturalmente va a un lugar de castigo. Entonces, yo creo que es fácil entender eso, porque uno de papá, si un hijo no obedece, pues normalmente uno aplica un poquito de castigo, ¿no? Entonces, pues podríamos poner un poquito de ejemplo de eso. Tal vez está un poco lejos, pero Dios sí ama, pero también es cierto que también es justicia, te va a poner en tu lugar. Entonces podríamos decir que este lugar se creó a partir del pecado, de la rebeldía de Lucifer, digamos, de los ángeles, se rebelan. Ahí empieza porque entonces Dios los condena y los lanza. Fue un lugar más que todo creado por Dios como castigo. Exacto, como castigo. Entonces, el infierno sí existe. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre la existencia de otros dioses en las diferentes civilizaciones, mayas, egipcias, griegos, entre otros? Vamos un poquito a la misma pregunta acerca de la cultura, ¿verdad? ¿Qué opina usted acerca de eso? Podemos decir que ellos están equivocados, porque recordemos que nosotros venimos de una cultura maya, en donde la religión se nos fue impuesta a raíz de, pues, la conquista y todo eso, tocando un poco el tema histórico, porque antes de eso los mayas pues tenían su dios del maíz, el dios del agua, el dios de la tierra. Entonces se tenían otras creencias aquí en nuestro país. ¿Se podría decir? Lo siguen teniendo. Y lo siguen teniendo, pero en sí la religión se nos fue impuesta aquí.
¿Por qué? A raíz de la conquista, hablando un poquito históricamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted acerca de eso? Poniendo en ejemplo nuestro país, digamos que es rico en cultura. ¿Qué opina usted de eso? ¿Estaban mal ellos por creer en eso? Porque al final pues era una creencia que ellos mismos habían hecho. Así como, digamos, los dioses y todo eso, para nosotros era muy importante. Entonces, ¿se podría decir que nosotros estábamos mal por creer en eso? Porque esa es la pregunta es lo que plantea esa pregunta, ¿verdad? Si está mal o qué opina usted en sí de eso. Así que volvemos a lo que vimos antes, ¿verdad? Que en sí el ser humano es religioso. Solo que a esa forma de creer se le llama religión natural. Natural porque es el hombre que trata de ver a su forma, en su manera de pues es algo tan natural en el ser humano que siempre tiende a buscar algo grande, algo que lo ayude. Entonces por eso viene la iglesia y te enseña que la religión divina, que ya es la búsqueda de Dios, te hace entender que eso es parte de tu vida tan natural, pero tienes un creador. O sea, no es malo en sí, no es malo, porque Guatemala, tú lo dijiste ahí, tiene mucha cultura. Pero en sí no es malo si ellos se portan bien sin ofender a Dios en lo que hacen. En cuanto a... Hay otros grupos que sí realmente ya ofenden a Dios, pues ahí sí está mal, porque ya ofender a Dios pues no es bueno, ¿no? Pero en sí, hablando de lo que sería la vocación del hombre a la búsqueda de cosas que lo ayudan, pues es algo muy natural de él, siempre tiene y existe todavía eso, bastante. Entonces, no tendría nada malo, simplemente, repito, la meta final de cada uno de ellos, y no me canso de decir, por eso la iglesia va en busca de ellas, para enseñarles el camino correcto que los lleva a lo que ellos buscan, algo grande, algo que los ayude, y ese es Dios. ¿Bien? Entonces, yo creo que es algo muy natural. Más que todo, la religión o la creencia que ellos tienen no estaría mal, siempre y cuando no le den la espalda o no falten el respeto. Siempre que nos lleve bien. Porque, por ejemplo, los mayas tienen un libro, por ejemplo, ellos tienen el Popol Vuh, y es un libro que hay muchos consejos, y es mucho consejo bueno que van entre el ser humano, respetarse, llevarse bien, esas cosas, bueno. Entonces, y ahí también se explica cómo fue que nacieron sus dioses, ¿verdad? Porque existieron sus dioses de barro, sus dioses de madera, ¿hasta dónde? Hasta llegar al hombre de maíz. Entonces, es una historia muy... Sí, pero ese hombre es el que se arma su propio Dios. Pero el final de la iglesia es enseñarle al hombre el verdadero Dios. En sí, el hombre, dijimos, siempre es religioso, ¿no? Y cree. Entonces, en medio de su fe y su creencia y su búsqueda, pues solo se le enseña, mira, el camino correcto es esto, y él va. Ok, entonces no está mal, porque al final es, como dijo él, es una religión natural. Es lo que ellos eligieron, o diferentes creencias de cada país que al final quedan plasmadas. Ajá, está bien. En cambio, la religión ya divina es Dios quien busca, Él busca. Entonces viene y manda a Jesús su Hijo. Para nosotros, por eso viene Jesús y soy el camino. Si seguimos ahí, vamos en el camino. Tendríamos que querer esto, aquello, pero si llegamos a Jesús y nos gusta ese camino, pues leemos el mismo. La nueva pregunta, ¿de dónde proviene la sensación de lo que es bueno o es malo? Eso lo comentó antes. ¿Cómo podemos no sé, todo, saber qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo podemos diferenciar? Pues es un poco fácil de seguirlo. Nosotros tenemos, sé que tenemos memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, conforme el corazón me indica a mí que esto es bueno, es fácil sentirlo. Entonces, de ahí nace del corazón, que nace distinguir entre del corazón, que nace distinguir entre. Claro, también tienes tu conocimiento para discernir lo que es bueno y malo. Entonces, podríamos hablar desde que nace de tu corazón y de la forma de tu razón, de tu entendimiento a elegir entre lo bueno y lo malo. Siempre el ser humano tiene esa posibilidad
Y en la Biblia dice también que Dios nos dio el libre albedrío. Entonces viene ahí donde el ser humano utiliza su razón y su pensamiento para tomar la decisión de lo bueno y lo malo, ¿verdad? En sí es eso, porque hablando de la Biblia, en la Biblia lo dice. Entonces no lo digo yo ni lo dice usted, lo dice la Biblia, porque escrito está que al final uno tiene su razonamiento entre lo bueno y lo malo. Y es donde entra la razón y donde se une con lo espiritual, y la razón es ahí también, ¿verdad? Y la 10ª pregunta y última ¿es necesaria la religión para la humanidad en el siglo XXI? ¿Qué tan necesaria es la religión? Porque ahora vemos pues que para muchos existen otras religiones o no quieren la religión. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Es necesaria la religión hoy en día? Sí, es importante, porque mediante eso pues, nos llevamos bien, porque por falta de buscar precisamente tener una religión, pues, aunque no sé si les han explicado, pero la religión viene de religare, de estar unido a algo, estar atado. Entonces es necesario que esté atado a esos mandamientos que Dios me da para llevarme bien con mis hermanos, mis amigos, mis vecinos. Sí, a estas alturas, Dios me guarde, es necesario. Que estamos, sí, apenas aquí en Guatemala, que es un país que creo que estamos en el tercer lugar de los países violentos. Sí, es cierto. Eso se ve. ¿Por qué? Porque el hombre pierde, el ser humano pierde el sentido del valor del otro, entonces no lo valora y lo lastima. En cambio, si este ser humano busca su religión, pues ya él razona, ¿no? Que tanto vale él como el otro, o el otro vale tanto como él. Se aprende a llevarse bien. Entonces eso es importante, es importantísimo. En sí la religión ha sido importante siempre, porque la religión viene desde antes, hasta antes de la venida de Jesús, existían las religiones. Entonces va a ser importante antes, ahora y después todavía, ya que pues usted tenía razón en algo. Muchas veces a raíz de la religión se logra la comprensión, porque estamos en un mundo lleno de violencia y lleno de cosas, que lo único que nos da fe y esperanza es creer en Dios y creer en algo. Es lo único que nos queda, creer que existe algo más allá del bien y del mal, del conocimiento y de todo. Es el hecho de saber que todavía tenemos una esperanza en la resurrección, en la segunda venida de Cristo. Es algo muy importante para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Saber que todavía tenemos esperanza y fe en una segunda vida después de estar aquí. Entonces, eso es muy importante también para nosotros entender eso, que hay una vida después en la segunda venida de Cristo. Y es algo muy importante. Entonces, yo creo que esas han sido nuestras 10 preguntas esta mañana y estamos muy agradecidos con usted, don Julio. Pues siento que nos ha aclarado algunas dudas personales y también pues así abiertas que al menos yo tenía. Entonces estamos muy agradecidos con usted por el tiempo que nos ha brindado y el conocimiento que nos ha compartido, ¿verdad? Entonces también muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa por darnos el tiempo y por responder las preguntas. Gracias por la confianza. Sí. Para mí igual me vale, porque si ve un pequeño consejo o algo que pueda servir. Así que no tengan pena y en cuanto quieran, cuanto puedan. Sí. Estamos a la hora. Muchas gracias, y esta ha sido nuestra presentación acerca de las preguntas. Muchas gracias.